Una vez más, bienvenido al programa Las Verdades como Son, presentado por Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús. Me da mucho gusto tener una vez más su teleaudiencia y conmigo una vez más también está el licenciado Jorge Granado Mancio. Licenciado, bienvenido al programa una vez más. Gracias, hermano Nando, un gusto estar nuevamente acá con usted, pues para poder compartir un poco de la Biblia y que usted nos enseñe, nos explique, podamos pasar un momento importante, que nos edifique, pero también ameno para nosotros y que podamos aprender cada día más de las cosas de Dios. El día de hoy quisiera que platicáramos un poco sobre las obras de justicia de los santos, de los que creemos en Jesucristo, y que creo que es muy importante porque de pronto nos hemos olvidado un poco de las obras de justicia de los santos. Hemos tomado un fundamento bíblico que lo regula el libro de Efesios 2:8-9, 2:8-7, donde dice que nosotros somos salvos gracias, valga la redundancia, a la gracia de Dios, de Jesucristo, al sacrificio de Jesús. Que nosotros no hicimos nada por méritos propios para ser salvos. Todo lo hizo Jesucristo. Eso es correcto. Solo tenemos que reconocerlo y aceptarlo y Él nos da la salvación. Pero también, el problema es que hemos hecho de esto una creencia, y lo es, pero lo hemos interpretado en nuestra vida de una manera que nos hemos olvidado de que las obras no nos salvan. Y si bien es cierto, las obras no nos salvan, la única forma como Jesús puede probar que nosotros tenemos fe en Él es a través de las obras. La misma Biblia nos explica que una fe sin obras es muerta. Y si la fe en Jesucristo es lo que nos salva y tenemos una fe muerta, entonces, por lógica, no somos salvos. Si bien es cierto, el juego sería, no nos salvamos por obras, pero si no tenemos obras, eso demuestra que no tenemos fe. Y si no tenemos fe, no podemos ser salvos. Mira, lo que tú estás hablando lo dijo Juan de la siguiente manera. El apóstol Juan habló de que todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. No dice que no peque, dice que no practica el pecado. Porque decir que no pecamos, realmente eso es totalmente iluso. Y lamentablemente, porque tengo que decirlo con tristeza, no se puede alcanzar en esta naturaleza que está fallida, que tiene un problema, como decíamos el día de ayer, de faul genético. Pero una cosa es caer en pecado y otra cosa es practicar el pecado. Entonces, una persona que dice tener a Jesucristo como Señor y Salvador y haberlo recibido como el dueño de su vida, si practica el pecado, definitivamente lo que está probando con esas obras es de que no le ha amanecido Jehová. Es que realmente la salvación no la tiene. Quizá tuvo un momento de emoción, quizá tuvo un momento de ¿qué te digo? Tal vez creció en una iglesia evangélica y cree que por eso ya es salvo, pero pues eso no salva a nadie. De hecho, ninguna religión salva a nadie. Lo que nos salva es una persona que se llama Jesucristo, es quien nos salva. Pero lo que tú decías es correcto. Nosotros creemos, porque la Biblia lo dice, y eso así es una gran verdad, que nosotros no somos salvos por las obras, porque nadie puede salvarse por obras, porque nuestras obras no nos alcanzan para pagar por el rescate de nuestra salvación. Entonces vino otro a pagar por nosotros, alguien que le sobraba para poder pagar por nosotros, que es el Señor Jesucristo. Y por eso Yeshua, que significa Salvador, vino a la tierra, el Salvador, para salvarnos. Lo que sí es cierto, y tú lo estás diciendo con propiedad, es de que no podemos olvidarnos de que para probar que realmente soy salvo, yo tengo que tener obras de justicia. Porque si yo no tengo obras de justicia y digo, yo soy salvo, pero miento, robo, adultero, estafo, vivo una vida como que no tuviera a Cristo como Señor y Salvador, lo más seguro es que eso no se efectuó. Acuérdate que no te salva decir Jesús es mi Señor, sino haber tenido una experiencia personal con Él. Esa es otra cosa que se llama nuevo nacimiento. Hay gente que a lo mejor mentalmente cree en Jesús, pero eso no te salva. La salvación no es mental, la salvación es por una experiencia de espíritu a espíritu y mediante la fe, como bien estableces tú, o la palabra. Ahora, ¿qué es lo que está pasando hoy en día, hermano? Que mucha gente se conforma
porque hasta ahí le han enseñado que la salvación no es todo, que media vez yo soy salvo y se acabó todo. Y eso habla muy mal del preceptor, del maestro, del ministro que le cubre, porque Jesús no solamente vino para salvarnos. Esa es la parte fundamental, pero eso no es todo. El Evangelio conlleva otras cosas más, como por ejemplo, estamos hablando que la salvación es somos salvos de una condenación eterna porque hay una vida eterna. Solo que esa vida eterna viene, desde luego posterior al cuerpo, a la muerte física. En esa vida eterna podemos pasarla muy bien en la presencia de Dios, como muy mal en la ausencia de la presencia de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener claro, que si hay una vida eterna, y la hay, tenemos que preguntarnos cómo vamos a vivir esa vida eterna. El día de ayer decíamos que la vida presente tiene mucho como consecuencia lo que se hizo en el pasado. Ya tenemos una muestra. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay gente que está enferma de presión arterial. ¿Por qué? Porque heredó una enfermedad de sus padres. Ahí estamos hablando de que mi estado actual es una consecuencia de la genética de mis antepasados. O sea que estamos hablando que mucho de lo que vivimos hoy, la consecuencia está en nuestra vida pasada, ya sea en la genética de nuestros padres o nuestros pecados preexistenciales, es lo que decíamos el día de ayer. Bueno, ahora hablemos de la eternidad. ¿Cómo vamos a vivir la eternidad? Lo mismo. La eternidad va a ser el resultado de lo que hagamos hoy. Yo puedo tener vida eterna, pero tener una vida eterna súper, mega, hiper elevada, como tener una vida eterna desapercibida. Y por eso Apocalipsis, en el capítulo 2 y capítulo 3, además de otros pasajes, nos hablan de que nosotros hoy por las obras podemos llevarnos galardones para la eternidad. Sí, yo quisiera hacer énfasis en este pasaje que habla Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 y versículos 7 y 8. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, refiriéndose a la esposa, al pueblo salvo de Cristo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Incluso este pasaje inspira uno de los cantos cristianos muy, muy preciosos en el Evangelio, pero dice después, y esto quizás se ha omitido y no se ha llegado a entender bien, dice que a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que es la esposa, se le ha concedido, o sea, se le ha dado ese privilegio, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Pero dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, la iglesia tiene que practicar acciones justas. Si bien es cierto, la iglesia ya es salva, tiene que practicar porque se le ha concedido. Podríamos decir que es un privilegio, pero también es una obligación practicar las obras de justicia. Y esas obras de justicia son el traje de lino fino que debe vestir la iglesia. Mira, lo que estás diciendo es algo muy confrontativo, una gran realidad, porque lamentablemente a veces el mundo, que no es cristiano, tiene obras justas. A veces. Y a veces los cristianos que decimos que Jesús es nuestro Señor, no tenemos esas obras justas. O no se encuentran esas obras justas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender que la salvación es solamente el ingreso a un mundo, a un reino, al reino de Dios. En donde en este reino se me pide y se me da el privilegio, porque esto es un privilegio de que yo tenga las obras justas. Quiere decir que las obras justas Dios las quisiera encontrar en su pueblo más que fuera de extrapueblo. No que Dios no quiere que el mundo sea justo, pero es que no se le puede pedir al que tiene una naturaleza dañada que haga las cosas del que ya tiene una naturaleza que están reformando por el Espíritu Santo y la palabra, que son los cristianos. Entonces nosotros deberíamos tener las obras justas. Ahora, ¿qué son las obras justas, licenciado? Las obras justas es lo siguiente, es que lo que yo recibo de Dios,
lo que yo obtengo por gracia de Dios, se lo dé a la gente que está aquí abajo. Vamos a ponerlo de esta manera. Lo primero que yo recibo de Dios es el perdón. Entonces, ¿qué es lo justo? Lo justo es que yo a todos los que me han hecho daño aquí, los perdone. Porque eso es lo justo, que lo que yo recibo de Dios, yo se lo pueda entregar a otras personas. Eso es lo justo. Vamos a ponerlo de esta manera. Yo recibo de Dios bendiciones económicas. Entonces, ¿qué es lo justo? Que yo aprenda también a darle al que no tiene, viudas, huérfanos, desprotegidos, la misma obra de Dios, también le dé dinero. Dice Santiago que yo no le puedo decir a un hermano, Dios te bendiga, ahí voy a orar por ti, cuando tiene necesidades económicas, teniendo yo como para poder subsidiarle algo de sus necesidades. Entonces, eso no es justo, porque lo justo es que lo que yo recibo de Dios también se lo prodigue a otro. Vamos a poner de esta manera. Nosotros los cristianos recibimos la palabra de Dios y a veces nos emocionamos cuando entendemos principios de la palabra, cuando entendemos figuras de la palabra. Dios nos está dando la palabra, que es lo justo, que yo también a la gente le dé la palabra, que sería el evangelismo, que sería discipular. Porque es justo que yo discipule. Porque es justo que yo hable de Cristo a otras personas, porque Dios me está hablando a mí. Lo justo es que yo esa palabra se la dé a otros. Que nuestro actuar sea justo y correcto. Exactamente. Que no seamos mentirosos, estafadores. Es que Dios nos da engañadores. verdad, tenemos que dar verdad. Si Dios nos hablara mentiras, tendríamos el derecho a decir mentiras. Pero como Dios nos habla verdad, lo justo es que yo hable la verdad aquí abajo. Como Dios no me defrauda, entonces lo justo es que yo no defraude a nadie aquí. Como Dios no adultera, entonces al contrario es fiel a mí. Dios es fiel a mí. Eso es impresionante, que Dios a una naturaleza tan baja nos es fiel. Lo justo es que yo sea fiel aquí abajo a mi esposa, a mis hijos, a lo que represento. O sea, esa es la justicia. Es importante recordar que si la iglesia quiere ser la esposa del Cordero, ¿cómo se va a presentar ante su esposo? ¿Con un vestido de lino fino o en harapos? Mira, hay una parábola muy, muy fuerte de una persona que fue invitada, ni siquiera era la novia, era un invitado a una boda. Pero en ese tiempo los novios o los esposos, la familia podía entregarle la ropa con la que uniformaba a todos sus invitados. Y pues uno llegaba como invitado, ya sabía que tenía que colocarse la prenda que ellos le daban a uno para hacerlo una persona distinguida de que uno era invitado a esa boda. Pero de repente dice que dentro de la boda había uno que no se puso la ropa de boda, de fiesta. Entonces le dice, oye, ¿y tú cómo entraste aquí? No, pues es que traigo invitación. Pero ¿y entonces por qué no tienes el vestido de boda? Y ordenó, en la palabra de Jesús, ordenó que expulsaran de la fiesta de la boda al que iba vestido inadecuadamente, sin ponerse la vestidura adecuada. Bueno, hagámoslo de esta manera. Si al invitado le echaron, ¿qué será si la novia se presenta con un vestido mancillado, con un vestido haraposo, un vestido sucio? Si al invitado le echaron, ¿no echarán a esa novia? Por eso es que no todos los del cuerpo de Cristo, ya está muy bien documentado, no son la esposa del Cordero. La esposa del Cordero será, como dice ahí, la que se preparó. Alegrémonos y gocemos porque la iglesia, la esposa se ha preparado, dice. O sea, hay que acicalarse, hay que adornarse, hay que por lo menos bañarse, ¿no? Y ir bien preparado a la boda. Y como eso es un simbolismo, dice, ¿y qué representan las joyas de la novia, el vestido de la novia? Representa las obras de los santos. O sea que si yo tengo obras justas, si yo soy una persona justa, tengo por seguro que soy de la esposa del Cordero, o sea, la compañía eterna del Señor. Pero si definitivamente yo no tengo esas obras de justicia, ni en sueños pasaré a ser invitado, mucho menos a ser la esposa del Cordero. Acuérdate que para ser invitado hay que tener dignidad. Ahí dice, bienaventurado el invitado a la boda. O sea que no van a invitar a todos. No todos los ángeles van a estar ahí, van a ser seleccionados. No todos los salvos del Antiguo Testamento van a estar ahí, van a ser seleccionados. No todos los querubines van a estar ahí, van a ser seleccionados. Bienaventurado el invitado. Bueno, si el invitado es un bienaventurado, pero llena ciertos requisitos,
cuánto más la esposa que se va a casar con el cordero. Tiene que ser una cordera totalmente semejante a él. No puede ser una estafadora la que llegue al altar. Por eso está muy, muy claro que el cobarde, que el adúltero, el ladrón, no sé qué otras características hay, no me recuerdo, no entrará a ese reino. Eso estará en otro nivel de salvación, pero nunca en el galardón de esposa del Cordero. Si en el espectro humano, el ser humano, las mujeres se preparan para una boda, van a buscar con mucha emoción, con mucha alegría, un vestido para poder presentarse en el momento de la boda, cuánto no más la iglesia debería estar buscando, no que llegue, buscando realizar las obras justas, porque es la forma como nos vamos a presentar. O sea que no hay que esperar a que llegue una oportunidad, uno tiene que buscar la oportunidad. Si en el espectro humano lo hacemos, cuánto no más en el espiritual. No puedo imaginar que una novia vaya al altar sin haber pensado en el vestido. Sí. Eso es lo primero que piensa. Sí. En el ajuar, en el buqué, en el, ¿cómo se llama? En el pastel, en eso se piensa. Es más, ese día todo el mundo estrena. ¿En qué está pensando la iglesia? Si hasta los invitados van bien. Y se requiere que el invitado vaya bien. Hasta se pone una notita de etiqueta, porque hoy en día están llegando hasta con tenis, ¿verdad? Entonces, de etiqueta, por favor, porque para no romper el protocolo que ya se tiene. En el cielo tiene un protocolo muy serio. Entonces, si la que se va a casar no lleva la vestidura de lino fino, limpio y resplandeciente, que es las obras justas de los santos, no va a estar jamás en ese altar. Eso tengámoslo bien claro. No. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11 dice, yo me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ustedes, iglesia actual, que es la Eva postrera, que se va a casar con el Adán postrero, vayan a ser hallados también, extraviados en sus sentidos. Porque están desposados. El desposorio es un noviazgo, pero no todas las desposadas se casaban. De hecho, en la ley hay una carta de repudio a la desposada que llegaba a la noche nupcial ya mancillada. Se le podía dar en ese momento una carta de repudio. Entonces, el Señor jamás se va a casar con una iglesia que solamente tuvo la sangre de Cristo, pero no tuvo el lino fino. Porque la sangre de Cristo nos da la vestidura de lana, pero no la de lino. La de lino son nuestras acciones justas. Así es. Esto más que una invitación es una orden para el pueblo de Cristo a ser justo. No solamente es una relación con Dios lo que se busca. O sea, no solamente vamos a tener un acercamiento espiritual, una comunión espiritual con Dios, sino tenemos que reflejar en nuestro día a día que Dios vive en nosotros, siendo justos como Él es, siendo correctos, íntegros, honestos. Cristianos que creen realmente en Dios, que creen que van a ser salvos, que ya son salvos, deben reflejar. Y tenemos que tener mucho cuidado, Jorge, porque vamos a tener insinuaciones del parte de las tinieblas para no ser justos. Porque vivimos en un sistema corrupto, sobre todo en América Latina. Vivimos en un sistema tan corrupto que podemos ser susceptibles a caer en la injusticia. Somos muy, muy susceptibles a poder seguir una corriente. Por eso el cristiano tiene que tener una definición de lo que cree, de lo que sabe y debe conocer la palabra para no dejarse arrastrar por esa corriente que es muy fuerte. ¿Qué es lo que nos puede a nosotros hacer no ir en esa corriente en la que va todo el mundo? El fundamento de la palabra, porque Jesús lo dijo, el hombre sabio, prudente, es el que pone su casa en el fundamento de la roca. Vienen los ríos y no lo arrastran, vienen los vientos y no lo arrastran. ¿Cómo hacer para no ser arrastrado por la corriente corrupta, injusta de esta tierra? Muy simple, tener el fundamento de la palabra de Dios. Y ese fundamento la tenía Daniel. Por ejemplo, cuando Daniel entra a Babilonia, Babilonia era el sistema más pecadorazo que haya existido. Babilonia, de hecho, es la cuna y el cultivo de donde salen todas las religiones paganas del mundo. La idolatría, el ocultismo. Bueno, llega Daniel a esa estructura, pero propone en su corazón, porque conoce la palabra, tomar la palabra como fundamento. Ahí ni los decretos de los reyes lo hacían cambiar.
en su comunión con Dios y en la integridad que tenía que tener delante de Dios. Fíjate que fue incluso amenazado de ser arrojado al foso de leones si no doblegaba su criterio y su fe. Y Daniel se mantuvo, prefirió ser la comida de los leones, pero jamás doblegar los principios de la palabra de Dios, la rectitud que le demandaba la palabra de Dios, y él la conocía perfectamente bien. Por eso es impresionante ver cómo cuando lo arrojan al foso de los leones, al otro día que el rey muy angustiado llegó a verlo y le gritó: ¿pudo el Dios a quien sirves con tanta entereza salvarte de los leones? Ay, Dios, le dijo: ayer estuvo el ángel de Jehová aquí conmigo, anduvimos platicando con el ángel de Jehová. Creció en relación con Dios, creció en dimensiones, porque mucha gente se queda enana en el reino de los cielos. Ya es salva, pero es enana, porque nunca tiene experiencias sobrenaturales con Dios, porque nunca se pone en zona de peligro, porque siempre está en una zona de confort, en un lugar donde soy sociable con todos, soy cariñoso con todos, tomo con el borracho, adultero con los adultos. Entonces soy una persona bien recibida en todos los círculos sociales, porque no hay una definición del cristiano. Repito, Dios guardó a Daniel y le mostró un poder sobrenatural, que el ángel de Jehová estuvo toda la noche platicando con él, y él agarró uno de los maestros de redón a los leones, porque realmente tenía una claridad de lo que eran las obras justas. Él no fue doblegado, lamentablemente, lo voy a decir con todo respeto, pero tenemos cristianos que están siendo procesados actualmente por el sistema de corrupción que hubo en el gobierno. Y desde luego los bendecimos a los hermanos, jamás los vamos a condenar ni acusar, pero es que a veces, cuando no tenemos el fundamento de la palabra de Dios, es muy fácil ser arrastrados por la corriente de este siglo. Y ahí es donde viene el poder del Espíritu Santo, y por eso los cristianos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. El Señor dijo muy claro: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros para hacerme testigos. No podemos hacer esas obras de justicia, licenciado, si no nos llenamos del poder del Espíritu Santo. Definitivamente podemos ser arrastrados por este mundo. Se nos ha olvidado en el Evangelio que, si bien es cierto, ya somos salvos, ya damos por hecho que somos salvos por la fe, pero no hemos reflejado nuestras obras, creyendo que como no es por obras, al final, pues no importa. Sin embargo, no debemos olvidar que Jesús, cuando encontró un árbol sin fruto, lo mandó a secar, ¿verdad? Si no soy mal, eso fue una higuera, que no dio fruto. O sea, quiso probar dónde estaba la fe. Podremos tomar esto como un espectro del cristianismo, de lo que Jesús va a hacer con nosotros. No hay obras, no refleja fe. Entonces la manda a secar de una vez, la mata de una vez. Aunque en la parábola que tú estás mencionando, todavía se le da una oportunidad. Dice: ¿sabes qué? Vamos a acabar bien para sacar todo insecto que esté dañando la raíz. Vamos a acabar, vamos a protegerla, vamos a abonarla, vamos a regarla, para darle una oportunidad. Y dice en la parábola que dieron un año. Dice: bueno, demos un tiempo más. Si al año no da fruto, entonces cortémosla y sequémosla. Esto es muy delicado, lo que estamos hablando. Porque una cosa es ser salvo, hijo, y otra cosa es alcanzar galardones que Dios tiene para nosotros. Te decía, vamos para la eternidad. Y nuestra eternidad va a depender de acuerdo a lo que hicimos hoy. Es lo que tiene que entender el cristiano, que nosotros estamos haciendo depósitos en el banco celestial. Jesús lo dijo de esta manera: hagan ustedes tesoros en los cielos. O sea que podemos nosotros abrir una cuenta bancaria de tesoros en el cielo, para que cuando lleguemos al cielo, nosotros tengamos tesoros en los cielos. Es que es muy claro el Evangelio. Pero hay gente que hace tesoros solo aquí en la tierra. Quiere tener una riqueza en la tierra, porque se olvida que del otro lado del velo tenemos una vida eterna, de donde vamos a tener personas privilegiadas en la eternidad, como unas que no tengan tantos privilegios. Lo voy a poner de esta manera: no todos los ángeles tienen el mismo rango. Date cuenta que hay un ángel en Apocalipsis, creo que es capítulo 14. En Apocalipsis 14 se habla de un ángel que tiene una corona en la cabeza. No todos los ángeles tienen corona. ¿Qué hizo ese para tener esa corona? Y la corona es gobierno, es autoridad. Y dice que entró al templo. Le dieron permiso para entrar al templo, que no ha sido abierto, pues él entró.
¿quién será este ángel que tiene corona en la cabeza y tiene acceso a un templo que no se ha abierto? Y entró y salió y le dio órdenes al que tenía la hoz. Ya levanta la cosecha porque la mesa está madura. ¿Quién es ese ángel que tiene esa autoridad? Ese no es cualquier ángel. O sea que no todos los ángeles tienen el mismo rango. Vamos a ponerlo de esta manera. Los 24 ancianos, también con corona en la cabeza, esos no son normales. ¿Qué hicieron esos 24? Ni modo que solo 24 hay. ¿Qué hicieron esos 24 para estar en VIP? Frente al trono de Dios. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron los 4 seres vivientes para estar en platino? Que nada más alargan la mano y ahí está el Padre. Están alrededor del trono. Y mi pregunta es, ¿y qué hizo el angelito? El último, que está en la última fila, para estar en esa fila. ¿Por qué no está en la primera fila? ¿Por qué no está en medio? ¿Qué hizo para estar en la última fila? No habla el Señor de niveles de condenación, también habla de niveles de salvación. Doble condenación habla. O sea que si hay doble condenación, quiere decir que hay, ¿qué te digo? Hay intensidad en la condenación. No todos, aunque todos son condenados, no todos tendrán la misma intensidad o nivel de condenación. Igual no todos tendrán el mismo nivel de salvación. Y ya ni siquiera hablemos de los galardones en el cielo. Las obras también van a marcar si somos salvos o no. No que vayamos a recibir en la salvación galardones. Pueden determinar incluso si somos o no somos, porque es la muestra de nuestra fe. Desde luego la Biblia dice que por los frutos nos conocerán, ¿verdad? O nosotros conoceremos a los que se dicen ser de nosotros. Es muy complicado el tema en un tiempo en el cual a la iglesia se le ha olvidado dar fruto. Gracias a Dios, no todos. Gracias a Dios hay honrosas excepciones que están adornando el Evangelio de Jesucristo en las instituciones públicas, en los colegios, en las universidades, institutos. Lo que pasa es que tenemos que ser sinceros, escasean mucho, porque tenemos mucho bla, 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 pero muy poca obra. Y algo que nos ha invitado el Señor es a que no nos hagamos mucho maestros, sino que seamos más practicantes de lo que decimos. Alguien por ahí dijo que una acción justa puede ser mejor que una tonelada de conocimiento. Y te voy a decir que el diablo tiene una tonelada de conocimiento. Si alguien sabe más que todos los apóstoles juntos, es el diablo. Fue conocedor de misterios. ¿Y de qué le sirve si está condenado? ¿Y de qué le sirve si no tiene la gloria de Dios? ¿Y de qué le sirve al diablo tener todos los misterios si es un desechado y un condenado y su final será el lago de fuego y azufre? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirvió a Judas hacer milagros, salvar gente? ¿De qué sirvió si al final está condenado? Entonces quiere decir que algo que tenemos que cuidar mucho es que ya en esta salvación caminemos con temor y temblor, haciendo las obras justas, esperando que estas obras justas no solamente es el resultado de ser salvo, es el fruto de que Jesús ya está dentro de nosotros, de que el Espíritu Santo ya fluye en nosotros, sino que también determina nuestro futuro eterno. O sea, no hay pierde. Damos testimonio de que Jesús es real y a la vez aseguramos una buena eternidad. Amigos televidentes, espero que lo que platicamos con el licenciado Jorge Granados Mancio a usted también le interese y pueda usted interactuar con nosotros en la nueva página de Facebook que hemos abierto. Así que usted puede con todo gusto contactarnos, hacernos preguntas por ahí, hacer comentarios. Y si quieren ir al programa, como hoy el licenciado está con nosotros, usted puede venir, el espacio está abierto para que pueda venir a compartir conmigo, para que podamos platicar un rato de la palabra. Que el Señor les bendiga. Este es su programa, Las Verdades como Son, presentado por Iglesia de Cristo. Ven, Señor Jesús.